¿Sueñas con tu próxima aventura en Europa? En este documental recorreremos los 25 lugares de Europa que no creerás que existen. Imagínate pasear por calles de cuentos de hadas como Rothenburg o Colmar. O contemplar los antiguos monasterios encaramados en las rocas de Meteora. Desde los espectaculares y coloridos acantilados de Positano hasta la belleza histórica y atemporal de la plaza de la ciudad vieja de Praga, te llevamos por un viaje visual a través de los destinos más impresionantes que el continente tiene para ofrecer. Prepárate para despertar tu pasión por los viajes, mientras exploramos estos lugares increíbles, así que ponte cómodo, relájate y recorramos juntos los 25 lugares más hermosos de Europa que no creerás que existen. Pero antes, si te gustan los documentales de turismo cultural, ya sabes dónde quedarte, suscríbete al canal. Hay lugares en donde las palabras se quedan cortas para describirlos. Este es el caso. Llegamos al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice es un lugar de belleza inigualable y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Los lagos de Plitvice se formaron a lo largo de miles de años por la acción del agua sobre la roca caliza, creando barreras que han dado origen a 16 lagos interconectados. Este proceso geológico sigue en constante cambio, moldeando el paisaje de manera natural y única. En 1949, Plitvice fue declarado Parque Nacional, convirtiéndose en el más antiguo y uno de los más impresionantes de Croacia. Hoy, es un santuario de biodiversidad y un destino obligado para los amantes de la naturaleza. El parque se divide en dos secciones, los lagos superiores y los lagos inferiores. Cada uno tiene su propio encanto y misterio. El agua varía de color según la luz, los minerales y la vegetación, creando un espectáculo visual impresionante. Uno de los mayores atractivos de Plitvice son sus impresionantes cascadas. La Gran Cascada, con 78 metros de altura, es la más alta de Croacia. A lo largo de los senderos de madera, los visitantes pueden admirar caídas de agua de todos los tamaños, cada una con su propio encanto. Plitvice es un ecosistema vibrante, hogar de una gran variedad de especies. Sus densos bosques albergan osos pardos, lobos, ciervos y más de 150 especies de aves. En primavera y verano, las flores silvestres inundan el paisaje con colores vivos, mientras que en otoño los árboles se tiñen de tonos dorados y rojizos. Explorar Plitvice es una experiencia inolvidable. Hay varios senderos y pasarelas de madera que permiten recorrer el parque de manera cómoda y segura. También se pueden tomar paseos en bote por los lagos o recorrer el parque en un barco, ofreciendo diferentes perspectivas de este paraíso natural. Los lagos de Plitvice son un tesoro natural que deja sin palabras. Continuemos nuestro viaje en el corazón de Alsacia, donde las casas parecen hechas de azúcar y las flores brotan de cada ventana. Colmar, la pequeña ciudad que ha enamorado a pintores, escritores y viajeros por siglos, nos recibe con sus canales tranquilos y su arquitectura colorida. Fundada en tiempos romanos, Colmar floreció durante la Edad Media como centro vinícola. Hoy, su aire apacible invita a caminar sin prisa, admirando las fachadas de entramado de madera y los reflejos del agua en el barrio de la pequeña Venecia.
Al caminar por sus calles empedradas, el aire huele a pan recién horneado y a flores que cuelgan de cada ventana. Las fachadas de entramado de madera, pintadas en tonos pastel, reflejan siglos de tradición y cultura. Y en invierno, Colmar se viste de Navidad. Las luces, los mercados con aroma a canela y vino caliente, y la nieve cayendo suavemente sobre los tejados la convierten en uno de los destinos más mágicos de Europa. Colmar no es solo un lugar para ver, es un lugar para sentir. En lo más remoto del círculo polar ártico se encuentra un archipiélago que parece sacado de la imaginación. Bienvenidos a las Islas Lofoten, un rincón de naturaleza e historia vikinga. Las Islas Lofoten han sido habitadas desde la época de los vikingos, que dejaron su huella en estas tierras. En el Museo Vikingo de Lofotr, podemos descubrir cómo vivían estos guerreros y comerciantes del norte. Hoy, la pesca sigue siendo el alma de Lofoten. El bacalao se seca en grandes estructuras de madera. Pero lo que realmente hace especial a Lofoten es su naturaleza. Sus montañas impresionantes como Svolværgeita y fiordos profundos como el Trollfjord hacen de este lugar algo mágico. En invierno, el cielo se ilumina con la danza de las auroras boreales. En verano, el sol de medianoche brilla sin descanso, permitiendo días interminables de exploración. Para los aventureros, Lofoten es un paraíso. Hacer senderismo hasta navegar en kayak entre fiordos es una invitación a la exploración. Un destino que combina historia, naturaleza y aventura en un solo lugar. Así son las Islas Lofoten, un rincón mágico en el corazón del Ártico. Capadocia, una región única en el corazón de Turquía, famosa por sus paisajes surrealistas, ciudades subterráneas y la magia de sus globos aerostáticos al amanecer. Las icónicas formaciones rocosas de Capadocia se han esculpido a lo largo de millones de años. Estas estructuras, conocidas como chimeneas de hadas, han sido utilizadas como refugios y viviendas desde tiempos inmemoriales. Capadocia fue un refugio clave para civilizaciones antiguas y comunidades cristianas perseguidas. Podía albergar a miles de personas durante meses. El Museo al Aire Libre de Göreme, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que muestra la riqueza cultural y religiosa de la región. Cada mañana, cientos de globos surcan los cielos, ofreciendo una vista panorámica inigualable de sus valles y formaciones rocosas. Capadocia es un destino mágico donde la historia y la aventura te esperan. Meteora, uno de los lugares más asombrosos de Grecia y tal vez de todo el planeta. Meteora significa suspendido en el aire, un nombre perfecto para estas colosales formaciones de roca que se elevan hasta 600 metros sobre el valle de Tesalia. En el siglo IX,
los primeros monjes ermitaños llegaron a Meteora, buscando soledad y protección en cuevas y grietas de las montañas. Durante el siglo XIV, en plena ocupación otomana, los monjes comenzaron a construir monasterios en la cima de las rocas para aislarse y protegerse. Los monjes usaban escaleras de cuerda y poleas para subir provisiones y mantenerse seguros. En el siglo XX, muchos monasterios fueron abandonados, pero con la restauración y la construcción de caminos y escaleras, Meteora se convirtió en un importante destino turístico y espiritual, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Gran Meteoro o Monasterio de la Transfiguración es el más grande y antiguo de todos los monasterios de Meteora. El monasterio de Barlaam, famoso por la historia de cómo los monjes tardaron más de 20 años en subir los materiales de construcción. El monasterio de Rousseau, ubicado en una roca más baja, cuenta con unos jardines hermosos y una comunidad de monjas que aún viven allí. El monasterio de San Nicolás Anapausas. Aquí podemos ver el sistema de poleas funcionando. El monasterio de la Santísima Trinidad, uno de los más difíciles de alcanzar, es famoso por aparecer en la película de James Bond. Y por último, el monasterio de San Esteban, el más accesible, conectado por un puente de piedra. Meteora es un lugar único en el mundo, donde la historia, la fe y la naturaleza se unen. Estambul, la ciudad que une dos continentes en una fusión de historia, cultura y modernidad. Con más de 2500 años de historia, esta metrópoli ha sido la capital de imperios y sigue siendo un puente entre el pasado y el futuro. Fundada como Bizancio en el siglo VII a.C., esta ciudad ha sido el corazón de tres grandes imperios: romano, bizantino y otomano. Santa Sofía, con su imponente cúpula, ha sido iglesia, mezquita y hoy es un símbolo de la grandeza de Estambul. El Palacio de Topkapi, antigua residencia de los sultanes otomanos, guarda siglos de secretos en sus opulentas salas y jardines. La Mezquita Azul es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Desde la Torre de Gálata, se pueden contemplar vistas panorámicas del Cuerno de Oro y el Estrecho del Bósforo. El puente del Bósforo conecta Europa con Asia, recordándonos su posición en el mapa del mundo. El Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más antiguos del mundo, los comerciantes ofrecen especias, joyas y artesanías. La comida en Estambul es una experiencia única. Desde los deliciosos kebabs hasta el baklava. La ciudad cuenta con más de 3000 mezquitas, cada una con su propia historia y belleza. Además, es el hogar del baño turco. Estambul es una ciudad donde el tiempo parece detenerse y avanzar al mismo tiempo.
Alberobello, un pequeño pueblo en el sur de Italia, famoso por sus icónicas casas de piedra blanca con techos cónicos, conocidas como trulli. Los trulli son construcciones únicas que datan del siglo XIV. Su origen está ligado a un truco ingenioso. Los campesinos los construían sin usar cemento, para que pudieran ser desmontados fácilmente en caso de inspecciones fiscales, evitando así pagar impuestos al Reino de Nápoles. Durante siglos, Alberobello fue solo un grupo de casas dispersas, pero en 1797 se concedió al pueblo su independencia administrativa, marcando su crecimiento y desarrollo. En 1996, la UNESCO declaró Alberobello como Patrimonio de la Humanidad por su valor arquitectónico y cultural. Muchos trulli tienen símbolos pintados en sus techos de piedra. Estos pueden representar signos religiosos o paganos. El casco antiguo de Alberobello es completamente peatonal. A pesar de su aspecto antiguo, muchas de estas casas están adaptadas con comodidades modernas. Alberobello es un destino mágico, donde la historia, la arquitectura y la tradición se fusionan en un entorno de cuento. Dubrovnik, una ciudad mágica a orillas del mar Adriático, con su impresionante casco antiguo amurallado y su historia fascinante. Fundada en el siglo VII, Dubrovnik creció hasta convertirse en una poderosa república comercial, conocida como la República de Ragusa. Entre los siglos XIV y XIX, Dubrovnik fue una república independiente, rivalizando con Venecia en comercio y navegación. Fue una de las primeras repúblicas en abolir la esclavitud, en 1416. En la década de 1990, durante la disolución de Yugoslavia, Dubrovnik fue atacada y sufrió graves daños, pero ha sido restaurada cuidadosamente y hoy sigue siendo un destino turístico de renombre. En 1979, la UNESCO declaró el casco antiguo de Dubrovnik como Patrimonio de la Humanidad. Las imponentes murallas de Dubrovnik, construidas entre los siglos XIII y XVI, rodean completamente la ciudad antigua. Desde lo alto, ofrecen vistas espectaculares del Adriático y un recorrido por la historia de la ciudad. El corazón de Dubrovnik es la calle Stradun, una vía peatonal adoquinada donde se encuentran algunos de los edificios más icónicos. Conocida como la Gibraltar de Dubrovnik, la fortaleza de Lovrijenac se alza sobre un acantilado de 37 metros de altura. Esta fortaleza protegía la ciudad de invasores y ofrece vistas espectaculares. La Catedral de la Asunción, según cuenta la leyenda, fue financiada por el rey Ricardo Corazón de León, luego de sobrevivir a un naufragio cerca de Dubrovnik. Dubrovnik ha sido escenario de grandes producciones cinematográficas, destacando como la ciudad de desembarco del rey, en la famosa serie Juego de Tronos. Sus mercados, gastronomía y tradiciones reflejan la vida costera de una ciudad que ha prosperado gracias al comercio marítimo. Dubrovnik es un destino que enamora con su historia, paisajes y sus murallas.
Praga, la ciudad de las 100 torres. Situada en el corazón de Europa, la capital de la República Checa es un testimonio vivo de siglos de cultura, arte y tradición. Praga tiene una historia que se remonta a más de 1000 años. En lo alto de la ciudad, el imponente castillo de Praga domina el horizonte. Dentro de sus muros se encuentra la majestuosa Catedral de San Vito. La catedral es patrimonio de la República Checa y en ella se encuentran enterrados todos los santos obispos y arzobispos junto a un gran número de reyes. Sus espectaculares vitrales crean un ambiente que maravillan a los visitantes y feligreses. Uno de sus lugares icónicos, el Puente de Carlos. Sus estatuas de santos y la vista sobre el río Moldava lo convierten en un lugar mágico para visitantes y artistas. Durante el verano europeo, el puente es un lugar muy concurrido y a veces hace difícil caminar y disfrutar de la belleza del río Moldava. El corazón de Praga late en su plaza de la ciudad vieja. Esta plaza es uno de los lugares obligados a visitar de la ciudad. Este es el lugar perfecto para sentir la esencia de la ciudad. Uno de sus mayores atractivos es el reloj astronómico. Una maravilla medieval que desde el siglo XV asombra a los espectadores con su desfile de figuras cada hora en punto. La muerte, un esqueleto con reloj de arena, da inicio al desfile moviendo su brazo. La vanidad se mira en un espejo. La avaricia, un judío con una bolsa de oro, simboliza la codicia. La lujuria o el turco representa el placer terrenal. Praga es también un epicentro cultural. La música clásica resuena en sus salas de concierto, recordando el legado de Mozart, quien presentó aquí algunas de sus composiciones más famosas. Uno de los puntos más intrigantes de la ciudad es la escultura de Franz Kafka. Una obra cinética que rinde homenaje al célebre escritor praguense. Sus placas metálicas giratorias son un símbolo moderno de la ciudad. Es hora de despedirnos de Praga y viajar a otro destino increíble. En Suiza se alzan majestuosas montañas cubiertas de nieve, reflejadas en lagos cristalinos y custodiadas por encantadores pueblos alpinos. Los Alpes suizos, un paraíso natural donde la aventura y la tradición se encuentran con la naturaleza. Los Alpes suizos forman parte de la gran cordillera alpina que atraviesa Europa, ocupando casi el 60% de Suiza. Desde tiempos antiguos, estas montañas han sido hogar de pueblos que han aprendido a convivir con la naturaleza extrema, desarrollando una cultura única que perdura hasta hoy. Aquí encontramos picos legendarios como el Matterhorn, el Jungfrau y el Eiger, que han desafiado a alpinistas y exploradores durante años. El glaciar Aletsch, el más grande de los Alpes, se extiende como un río de hielo de más de 23 kilómetros. En Zermatt, el icónico Matterhorn se alza sobre una de las estaciones de esquí más famosas del mundo.
Interlaken es la puerta de entrada a la región de Jungfrau, donde el tren más alto de Europa nos lleva hasta los 3.454 metros de altura. Más allá, en Lauterbrunnen, un valle de 72 cascadas ofrece un paisaje de ensueño. Y en Lucerna, el Monte Pilatus y el lago de los Cuatro Cantones nos recuerdan la belleza serena de los Alpes. En invierno, el esquí y el snowboard convierten a Saint Moritz y Verbier en paraísos de nieve. En verano, los senderos serpentean por montañas y valles, ofreciendo vistas inigualables. Los trenes panorámicos como el Glacier Express o el Bernina Express revelan paisajes de postal en cada curva. Más allá de su belleza natural, los Alpes suizos tienen una cultura rica y vibrante. Las aldeas alpinas mantienen su arquitectura tradicional con chalets de madera y balcones adornados con flores. Desde sus imponentes cumbres hasta sus encantadores pueblos, los Alpes suizos son un destino que cautiva los sentidos. Rothenburg ob der Tauber, una de las ciudades medievales mejor conservadas y una de las más fotografiadas de Alemania. Fundada en la Edad Media, Rothenburg se mantiene casi intacta desde el siglo XVII. Sus murallas y torres rodean un casco histórico que parece detenido en el tiempo. Rothenburg fue fundada en el siglo XII y rápidamente se convirtió en una próspera ciudad comercial. Durante la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, sufrió un asedio que estuvo a punto de destruirla, pero su población logró preservar gran parte de su legado arquitectónico. La ciudad ha mantenido su aspecto medieval, convirtiéndose en una joya histórica de Alemania. La Plaza del Mercado, donde se alza el majestuoso ayuntamiento. Su torre ofrece vistas panorámicas impresionantes. Las calles de Rothenburg están repletas de casas de entramado de madera, con fachadas coloridas y flores en las ventanas. Rothenburg es famosa por su espíritu navideño. En diciembre, el mercado navideño transforma la ciudad en un verdadero paraíso invernal. Rothenburg ob der Tauber es una joya medieval que enamora a cada visitante. Sus calles, historia y tradiciones la convierten en un destino imprescindible al visitar Alemania. Islandia, conocida como la Tierra de Hielo y Fuego. Un lugar donde los volcanes rugen bajo los glaciares y donde la naturaleza muestra su poder en cada rincón. Los géiseres como el famoso Strokkur disparan agua hirviendo a más de 20 metros de altura, un espectáculo natural por el cual muchos visitantes esperan durante horas. Islandia alberga algunos de los glaciares más grandes de Europa, como el Vatnajökull, un gigante de hielo que cubre casi el 8% del país. Cuando cae la noche, la magia se apodera del cielo. La aurora boreal ilumina el horizonte con colores verdes y violetas, un espectáculo natural que deja sin palabras. Islandia no solo es un país de extremos, sino también de una naturaleza salvaje y pura. Sus cascadas, como Gullfoss y Seljalandsfoss, parecen sacadas de un cuento de hadas. En invierno, se pueden explorar cuevas de hielo con tonos azules hipnotizantes, una experiencia que parece sacada de otro planeta.
Islandia, la tierra de hielo y fuego. Laponia, un destino único. Desde sus bosques nevados hasta el espectáculo de las auroras boreales, esta región de Finlandia es el hogar de la última gran naturaleza salvaje de Europa. Las auroras boreales. Conocidas como las luces del norte, estas fascinantes ondulaciones de color verde, púrpura y azul, iluminan los cielos oscuros desde el otoño hasta la primavera, ofreciendo un espectáculo inolvidable para quienes visitan la región. Laponia es un refugio para la vida salvaje. Aquí habitan especies adaptadas al frío extremo, como los renos, fundamentales en la cultura lapona, los majestuosos alces y los ágiles zorros árticos. Para los amantes de la aventura, los trineos tirados por huskies son una experiencia imprescindible, al estilo tradicional de los exploradores árticos. Laponia es mundialmente conocida como la tierra de Papá Noel. En lo profundo del círculo polar ártico, se encuentra la aldea de Santa Claus en Rovaniemi, un lugar donde la magia navideña se vive todo el año. Aquí, los visitantes pueden conocer a Santa Claus en su oficina, recorrer su taller y enviar cartas desde la famosa oficina de correos de Santa Claus. Un rincón mágico que hace que pequeños y grandes sientan el verdadero espíritu de la Navidad. Para los viajeros, Laponia ofrece experiencias únicas: dormir en un iglú de cristal con vistas al cielo estrellado, explorar los bosques congelados en motos de nieve, o sumergirse en una sauna finlandesa para luego refrescarse en la nieve. Laponia es un destino que despierta la imaginación y el espíritu aventurero, ofreciendo una conexión única con la naturaleza y la cultura ártica. Matera, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo y un verdadero tesoro escondido en el sur de Italia. Con su característico paisaje de casas excavadas en la roca y su historia milenaria, Matera es un destino que parece sacado de tiempos bíblicos. Matera es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con evidencia de asentamientos humanos desde hace más de 9000 años. El corazón de la ciudad son los Asi, antiguos barrios excavados en la roca, donde las familias vivieron durante siglos en condiciones rudimentarias. Estas viviendas representan una de las formas de urbanismo más antiguas de la humanidad. Hasta mediados del siglo XX, Matera era considerada la vergüenza de Italia, debido a la extrema pobreza. En las últimas décadas, la ciudad ha renacido y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Matera alberga más de 150 iglesias rupestres, templos excavados en la piedra con frescos medievales bien conservados. Destacan Santa María de Idris y San Pietro Barisano. Estos templos excavados en la roca reflejan la profunda espiritualidad de la región y su importancia histórica como punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Matera es contemporánea de ciudades como Jericó y Alepo, con una historia de ocupación continua desde la prehistoria. Debido a su apariencia bíblica, Matera ha sido escenario de películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Matera es un destino que sorprende con su historia, su belleza y su resiliencia, y que parece detenido en el tiempo, con una historia fascinante y un encanto incomparable.
En el corazón de Italia, entre verdes colinas y barrancos silenciosos, se alza un lugar que parece flotar en el tiempo y en el espacio. Civittà di Bagnoregio. A esta pequeña joya suspendida sobre un peñasco de toba volcánica se la conoce con un nombre casi poético: la città che muore, la ciudad que muere. Fundada por los etruscos hace más de 2000 años, esta aldea medieval ha resistido terremotos, el abandono y la erosión constante de su base de piedra frágil. Para llegar a ella, no hay coches ni autobuses. Solo un puente peatonal estrecho y elevado, que atraviesa el vacío y parece llevarnos a otra época. Al cruzarlo, todo cambia. Las voces se apagan, los pasos se hacen lentos, y uno entra a un lugar donde la belleza es serena, sencilla, verdadera. En Bagnoregio no hay prisa. La vida se desliza despacio, como una conversación a la sombra de un olivo, como una copa de vino local al atardecer. Y es que hay lugares que no necesitan grandes monumentos, porque el monumento es el lugar en sí. Civittà di Bagnoregio es uno de ellos. Un susurro del pasado que nos invita a quedarnos un rato más, y simplemente mirar. Las Cícladas, un conjunto de islas griegas en el mar Egeo, son un destino de ensueño. Las Cícladas deben su nombre a su disposición circular en torno a la sagrada isla de Delos, cuna mitológica de Apolo y Artemisa. Este archipiélago ha sido hogar de antiguas civilizaciones y testigo del esplendor de la Grecia clásica. Cada isla de las Cícladas tiene un carácter único. Santorini, con su caldera volcánica y atardeceres inolvidables, es un destino romántico por excelencia. Mykonos, la isla del viento, es famosa por su animada vida nocturna y sus icónicos molinos de viento. Paros, con sus playas de arena dorada y encantadores pueblos, ofrece un equilibrio entre tradición y modernidad. Las Cícladas son un reflejo de la auténtica cultura griega y mantienen vivas las costumbres de siglos pasados. Desde navegar entre islas y descubrir calas escondidas hasta recorrer senderos antiguos con vistas espectaculares, cada rincón de este archipiélago invita a la exploración. Las aguas cristalinas del Egeo son ideales para el buceo, mientras que las playas de arena dorada ofrecen un descanso perfecto bajo el sol. Las Cícladas son un paraíso, un destino que cautiva y deja huella en todos los que lo visitan. Sintra, una de las ciudades más encantadoras de Portugal, con castillos y palacios majestuosos y bosques llenos de misterio. En la época de los celtas, Sintra era considerada un sitio sagrado. Más tarde, los romanos la llamaron Monte de la Luna, por su atmósfera mística. Durante la ocupación árabe entre los siglos VIII y XII, Sintra se convirtió en una fortaleza estratégica. Reyes y nobles construyeron palacios y mansiones en medio de su exuberante paisaje. En 1995,
La UNESCO declaró a Sintra como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad, destacando su combinación única de naturaleza y arquitectura. El Palacio da Pena, uno de los palacios más impresionantes de Europa, con su arquitectura de colores vibrantes y su mezcla de estilos romántico, gótico e islámico. El Castillo de los Moros, una fortaleza medieval construida en el siglo IX por los musulmanes, que ofrece vistas espectaculares de toda la región. La Quinta da Regaleira es uno de los lugares más misteriosos de Sintra. Su jardín está lleno de túneles, torres y el famoso pozo iniciático. El Palacio Nacional de Sintra, con sus icónicas chimeneas blancas, fue residencia de la realeza portuguesa durante siglos. El Monasterio de los Capuchinos, un monasterio franciscano del siglo XVI, escondido en el bosque y construido con una profunda conexión con la naturaleza. El Cabo da Roca está situado dentro del Parque Natural de Sintra-Cascais. Es un promontorio rocoso que se eleva 140 metros sobre el Océano Atlántico, con acantilados impresionantes. El Palacio de Monserrate, un exótico palacio con influencia árabe, gótica e india, rodeado de un hermoso jardín botánico. Sintra, un lugar lleno de castillos, jardines secretos y rincones sacados de otra época. Toledo es una ciudad que parece detenida en el tiempo, con sus murallas, callejuelas empedradas y monumentos que narran siglos de historia. Durante la Edad Media, fue un símbolo de convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, dejando un legado cultural incomparable. El Alcázar de Toledo, una imponente fortaleza, ha sido testigo de batallas y transformaciones a lo largo de los siglos. La Catedral Primada es una de las más impresionantes de España y un tesoro del arte religioso. Construida entre los siglos XIII y XV, esta majestuosa catedral gótica destaca por su imponente fachada y su torre de 92 metros de altura. El retablo mayor, una obra maestra del siglo XV, deslumbra con sus detalles dorados y escenas bíblicas talladas con precisión. La luz atraviesa un espectacular conjunto escultórico, creando un efecto celestial único en el mundo. La Plaza de Zocodover, corazón de la ciudad, ha sido testigo de mercados, celebraciones y encuentros a lo largo de los siglos. El Puente de San Martín ofrece vistas impresionantes del río Tajo. Perderse por las estrechas calles del casco histórico permite descubrir tiendas de espadas artesanales, patios escondidos y rincones llenos de historia. Toledo, un lugar imprescindible para los amantes de la historia, el arte y la cultura. Dicen que en la costa amalfitana, el tiempo no corre. Se desliza, como una barca en calma bajo el sol. Y es que Positano, ese pequeño pueblo aferrado a los acantilados del sur de Italia, parece más un suspiro que un lugar. Con sus casas de colores pastel que caen como cascada hacia el mar Tirreno, Positano es una postal que se volvió real. Desde la distancia, parece pintado a mano, y al acercarse, uno descubre que cada rincón guarda una historia.
Las calles son escaleras. Escaleras que bajan y suben, entre bugambilias, balcones con macetas y pequeños talleres de arte. Las terrazas escalonadas y las pequeñas tiendas de artesanía local ofrecen productos únicos como sandalias hechas a mano, cerámica decorativa y textiles finamente elaborados. Las vistas panorámicas quitan el aliento, especialmente al atardecer, cuando los colores del cielo y el mar se fusionan en un espectáculo inolvidable. El reconocimiento de la UNESCO ha sido un factor clave para posicionar a Positano como uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo. Aquí no hay prisa. Todo invita a la pausa, una limonada fresca bajo una sombrilla, el aroma del pan horneado, el murmullo del mar que se cuela entre los callejones. La playa de Guijarros se espera tranquila, con barcas de colores y turistas que se mezclan con los locales en una danza sin tiempo. Diariamente, Positano recibe un promedio de 12.000 visitantes, una cifra notable, considerando que su población residente es de tan solo 3.860 habitantes. Hay lugares que se visitan y otros que se sienten. Positano se siente, porque aquí no solo se ve belleza, se respira paz. Hay ciudades que no necesitan alzar la voz para ser inolvidables. Lucerna, en el corazón de Suiza, es una de ellas. Situada a orillas del brillante lago de los Cuatro Cantones y protegida por las majestuosas cumbres de los Alpes, Lucerna parece haber sido diseñada por la armonía misma. Caminar por su casco antiguo es como adentrarse en una pintura viva, casas con frescos antiguos, techos inclinados y calles empedradas que susurran secretos de siglos pasados. Su historia se remonta a la Edad Media, cuando se convirtió en un punto clave para el comercio alpino. Pero lo que realmente cautiva de Lucerna no es solo su pasado, es cómo lo conserva. La Torre del Agua se alza como un guardián de piedra. Ha sido prisión, archivo, torre de vigilancia y hoy, símbolo de la resistencia serena de Lucerna. Desde aquí, se puede tomar un barco o un tren de montaña y simplemente sentarse, para dejar pasar la tarde, con la sensación de que nada más hace falta. Lucerna no impresiona con grandilocuencia. Lo hace con su equilibrio perfecto entre lo humano y lo natural. Y cuando uno se va, lo hace con una paz profunda, como quien ha escuchado una canción suave, que no se olvida. Kotor, una de las perlas del Adriático, es un destino lleno de arquitectura medieval, tranquilidad y naturaleza, que se combinan en un entorno espectacular. Con una historia que se remonta a más de 2000 años, Kotor ha sido influenciada por romanos, venecianos y otomanos. La Catedral de San Trifón, construida en el siglo XII, es uno de los monumentos más importantes de la ciudad, reflejando el esplendor de la era veneciana. Enclavado al fondo de una bahía que muchos confunden con un fiordo, Kotor se presenta como una antigua reliquia, protegida por montañas que caen abruptamente al mar.
Uno de los sitios más fascinantes de la bahía es la isla de Nuestra Señora de las Rocas, una isla artificial con una iglesia del siglo XV, construida por marineros locales en honor a la Virgen María. Los escalones de la muralla llevan hacia las alturas, hasta la fortaleza de San Juan, desde donde se contempla un espectáculo sobrecogedor. Explorar Kotor es una aventura en sí misma. Desde excursiones en barco por la bahía hasta rutas de senderismo en el Parque Nacional Lobsen, hay actividades para todos los gustos. Kotor no es ruidosa, ni presume. Es discreta, melancólica y serena. Una ciudad que invita al silencio y al asombro. Rocamadour, en el corazón del suroeste de Francia, es uno de esos susurros que uno nunca olvida. Suspendido en la roca, como si desafiar el vacío fuera parte de su naturaleza, este pequeño pueblo medieval se aferra a un acantilado de piedra caliza que domina el verde valle. Desde la distancia, parece un castillo salido de un cuento, y al acercarse, se revela como un santuario vivo, esculpido en distintos niveles, donde lo sagrado y lo terrenal se abrazan. El pueblo, con sus casas de piedra alineadas en una sola calle empedrada, conserva la calma de otro tiempo. Desde la cima, junto al castillo, la vista es sencillamente sobrecogedora. El valle se extiende como una alfombra verde, y el río serpentea abajo como un hilo de plata. En el corazón del conjunto, se encuentra la capilla de Notre Dame, que guarda una pequeña figura, la Virgen Negra de Rocamadour, tallada en madera oscura y envuelta en siglos de leyendas. Rocamadour no solo es un lugar, es una pausa, una invitación al recogimiento y al silencio. Berna, la capital de Suiza, con su bien conservado casco antiguo medieval, su impresionante entorno natural y su riqueza cultural, es un destino que cautiva. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está lleno de calles adoquinadas y edificios históricos que nos transportan a otra época. Uno de los emblemas de la ciudad es el Sigloge, la icónica torre del reloj astronómico, que durante siglos ha marcado el tiempo en Berna con su mecanismo medieval y su espectáculo de figuras en movimiento. El Bundeshaus, con su impresionante arquitectura y ubicación junto al río Aare, lo convierten en una de las estructuras más emblemáticas de la ciudad. El río Aare, con su característico color turquesa, serpentea alrededor del casco antiguo y es un lugar popular para pasear por sus orillas. El Jardín de Rosas, con sus más de 200 variedades, ofrece una perspectiva espectacular del casco antiguo de Berna. La catedral, con su imponente torre gótica, es el edificio religioso más alto de Suiza. El puente de Nidegg, con su conexión entre la ciudad antigua y el Parque de los Osos, es otro punto emblemático que refleja el encanto arquitectónico de Berna. Berna es una ciudad que ofrece historia, cultura y sobre todo el cuidado de la naturaleza.
en el norte de Italia, donde las montañas se reflejan en las aguas profundas de un lago milenario. Allí descansa Varena, entre piedra y agua. Fundada en el siglo VIII por pescadores, Varena fue durante siglos un refugio de quienes buscaban paz, y quizás también consuelo. Hoy, sigue siendo eso mismo, un refugio. A lo largo de los siglos, Varena prosperó gracias al comercio y a su estratégica ubicación en el lago di Como. A diferencia de otros pueblos de la zona, logró mantener su esencia tradicional sin perder su importancia. Desde el muelle, se ven las barcas amarradas con paciencia, flotando suavemente, mientras las campanas de la iglesia anuncian que el tiempo no se ha detenido, solo camina más despacio. Sus casas color ocre y terracota se asoman tímidamente al lago, bordeando la orilla por el llamado Paseo del Amor, un sendero estrecho y romántico que serpentea entre flores y balcones. En lo alto, el Castello di Besio observa desde hace siglos, con su torre solitaria y sus historias de antiguos señores lombardos. La Chiesa di San Giorgio, la iglesia principal de Varena, alberga impresionantes frescos medievales. En los jardines de la Villa Monastero, la calma es casi sagrada, cipreses delgados, escalinatas de mármol y una vista abierta al espejo azul del lago de Como. A menudo, los viajeros mayores se sientan frente al agua, sin decir nada. Y es que aquí no hay necesidad de hablar mucho. Basta mirar. Y terminamos nuestro viaje en la costa del mar de Liguria, donde las montañas se rinden ante el azul del Mediterráneo. En este lugar hay 5 pueblos que parecen abrazarse entre sí, como si no quisieran estar nunca solos. Se les conoce como Cinque Terre. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Pequeñas joyas, aferradas a los acantilados, con casas de colores cálidos que parecen saludar al mar desde lo alto. Cada pueblo tiene su alma. Monterosso, el único de los 5 pueblos con playa amplia, en donde sus visitantes pueden contemplar el mar bajo la sombra de una sombrilla. Vernazza, orgullosa de su puerto diminuto y su torre medieval que vigila el horizonte. Corniglia, encaramada en lo alto, sin acceso directo al mar, como un refugio para los que buscan calma. Manarola, con sus terrazas llenas de viñedos y su paseo al atardecer. Y Riomaggiore, donde el color de las casas compite con el del cielo en las últimas horas del día. Desde hace siglos, las personas de Cinque Terre han cultivado la montaña, construyendo terrazas con paciencia y piedra, donde crecen uvas dulces que luego se convierten en vino. Nada es rápido aquí. Todo se hace con las manos, con tiempo, con cariño. Y quizás por eso, cuando uno camina por estos senderos entre los pueblos con el mar al lado, se siente que el corazón se aquieta. Y así llegamos al final de nuestro viaje por 25 lugares increíbles de Europa. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos encantaría saber cuál de estos lugares te gustaría visitar primero o si ya has estado en alguno de ellos. Déjanos tu comentario aquí abajo.
Y si te gustó este recorrido, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el mundo juntos. ¡Hasta la próxima!